¿Qué pasa acá entonces cuando yo determino unos comparables? Ponemos acá en esta gráfico como para entenderlo un poco mejor. Tengo ocho números de comparables, ¿sí? Unos márgenes, en este caso un margen operacional, que en la mediana me da el 376, ¿sí? Y mi compañía está en el 2,68. Tengo un primer cuartil de 1,402, ¿sí? Y un superior de 4,927. Si me pongo a ver acá sin mirar la campana 1, pues yo puedo decir, bueno, me encuentro entre el primero y el segundo cuartil, estoy bien, ¿sí? O sea, estoy a precios de mercado, que es en este caso ya un poco más gráficamente, ¿sí? 268 arriba del primero, muy cerca a la mediana, ¿sí? Y pues no estoy tan al otro extremo que es superior al tercer cuartil. Pero puede ser que mi resultado no haya sido eso, que mi resultado ha sido 1,25, ¿sí? En ese caso, pues cuando ya definitivamente se hicieron los ajustes necesarios para volver las operaciones comparables, cuando ya definitivamente nos sinceramos y decimos, sí, definitivamente esa operación nos quedó fuera de precios de mercado, ¿sí? Entonces, pues la norma me dice, mire, usted tiene que llegar y ajusteme ese valor a la mediana, es decir, al 3,176. Y me hace favor y me corrige el impuesto sobre la renta pagando el mayor impuesto que debió haber pagado producto de esa operación. Entonces, ¿qué sucede acá? Antes de continuar a ver esos efectos, si hacemos un breve resumen, si yo estoy por debajo del primer cuartil, evidentemente tengo que hacer ajuste en la declaración de renta, ¿sí? Si estoy superior en algunas operaciones, como son operaciones de gasto, en donde se utiliza el PC, lo más probable es que también tenga que corregir la renta, ¿sí? Un ejemplo. Si yo tengo una tasa de interés que es, ya sabemos que tiene que ser por PC, y yo estoy por encima de la tasa promedio, pues no es el mismo caso que estamos viendo ahorita, tengo que corregir la renta, ¿sí? ¿Qué pasa? Pero cuando no es ese caso de operaciones con PC, pues lo que pasa es que puede ser que yo tenga que tener unas oportunidades de planeación y no necesariamente es esa planeación en donde lo que yo quiero es bajar los impuestos sin ningún tipo de propósito. No, es que se tiene que analizar el modelo de negocio completo a nivel multinacional, porque puede ser que cuando un país está por acá, voy a hacer un ejemplo extremo, 20,5 y el sector está máximo tercer cuartil 3,927, puede ser que estemos en organización estructural de todo el modelo de negocio haciendo algo que tiene una mejora. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a ver este tipo de cosas, dice, bueno, vamos a hacer un análisis del modelo a nivel internacional, ¿sí? Y vamos a determinar qué es lo que está sucediendo y hacer, mirar un flujograma de procesos de cada uno de todos los países y ver, llevado ese flujograma a un estado de resultados, qué me está haciendo falta y qué me falta en uno y qué me sobra en otro para poder determinar y llegar a esa armonía en que sea algo que sea medianamente lo que tiene que ser, ¿sí? Claro, puede ser que exista algún caso en que es así, pero la gran mayoría de cosas, cuando yo estoy acá en el 20 y todo el sector está así, algo sucede. Nos falta algo. Mire que es que acá se nos ha olvidado pasar este costo y es que está quedándose en la otra jurisdicción y acá no. Oh, por Dios, entonces allá está una pérdida y acá es una superutilidad. Pero lo que estamos viendo es que no se está armonizando en realidad a estos ingresos que tengo acá en Colombia, por decirlo así, unos costos que aún le faltan. ¿Sí? Entonces es para pensarlo. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles son los efectos de incumplir con el principio de plena competencia? Entonces está claro que sí, yo tengo que tener un mayor impuesto sobre la renta a pagar, ¿sí? Con sus intereses de mora, dependiendo del momento en que se vaya a determinar esto, ¿sí? Está de pronto a veces un daño reputacional y eso lo vamos a ver. Claro, hasta que lo miraremos en detalle con Nicolás, pero pues hay muchas veces que el propio contribuyente ha ganado las partidas de administración tributaria, pero hay muy pocos casos en donde de pronto también sí, miren que sí estaban manipulados los precios, miren que faltaba esto, etcétera. O a veces es porque definitivamente el estudio no quedó completo. Sí, y eso lo veíamos y lo hablábamos, creo que en nuestro foro, en el webinar de renta, en donde decíamos
que a veces lo que ha concluido el Consejo de Estado es que el propio contribuyente no esbozó todo todo su argumentación como para poder defenderse a veces teniendo las herramientas. ¿Sí? Pero ya lo miraremos con Nicolás, toda esa parte. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? La norma específicamente nos dice que si nosotros no tenemos y no cumplimos con el principio de plena competencia, tenemos una sanción por inexactitud. ¿Sí? Una sanción por inexactitud es supremamente alta, la más alta que existe en estos momentos. Entonces, nos conlleva la norma a dos artículos, el 647 raya uno y el 648. En el caso del 647 raya uno, rechazo o disminuciones de pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Recordemos es eso, pues me disminuye la DIAN, porque cuando yo corrijo pérdidas voluntariamente, pues no tiene sanción, pero cuando yo la administración tributaria, mediante precisamente haber hecho una fiscalización de precios de transferencia, determina que se tiene que corregir, pues ya eso es diferente. Hay un rechazo de pérdidas, entonces, ¿cuál sería el impuesto que hubiese cancelado esa disminución de esas pérdidas? ¿Sí? Eso es una parte teórica, o sea, 100% el impuesto teórico, la sanción. Y la sanción que sabemos por inexactitud, que es el 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor que yo traía. Entonces, eso es algo importante. Pero ¿qué pasa acá? Claro, es propio del contribuyente decir si definitivamente se dio por una inexactitud esa disminución del valor para pagar o un mayor saldo a favor, ¿sí? Porque puede ser que sea un error de interpretación razonable, ¿sí? Precisamente que me conllevó a pagar un menor valor o tener un mayor valor de saldo a favor, ¿sí? Es una interpretación. Entonces, pero esa configuración de esa interpretación razonable tenemos que tenerlo en cuenta que es con hechos y con cifras completos y verdaderos. O sea, yo tengo que demostrar a la administración tributaria que fue así. No fue una manipulación, en realidad fue una interpretación razonable diferente. ¿Sí? Tenemos algunas sentencias, como esta del año 2023, la 25885, que podría uno llegar a decirlo, pero pues está la posibilidad de que mi sanción sea una sanción por inexactitud. ¿Sí? Si logramos desestimarlo, pues sería una sanción por corrección. ¿No? Entonces, dentro de un estudio que hizo precisamente la CIAT, ¿sí? Hizo un manual sobre el control de planeación tributaria internacional hace algunos años, en el año 2023. Y entonces esbozó algunas cosas que atentaban contra el principio de plena competencia. Ejemplos, entonces, manipular ingresos, costos y gastos entre partes relacionadas, entendido, ¿sí? Triangulación de ingresos, costos entre sociedades interpuestas o partes relacionadas domiciliadas en paraísos fiscales. Ejemplo, tengo la matriz, tengo una jurisdicción no cooperante bajo una imposición y tengo un régimen en donde tiene un nivel tributario bastante alto. Matriz le vende a la del régimen tributario preferente y esta le vende a la que tiene el régimen tributario alto. ¿Qué pasa? Esta puede ser que se la pague al costo, pero este le sube el precio porque como no tiene que pagar impuestos, le sube el precio y llega a un costo bastante elevado que hace que en esta jurisdicción pues no pague impuestos. O sea, pague impuestos, pero no los que deberían ser, precisamente porque la utilidad se queda en esta intermedia que ellas colocan acá, en esta interpuesta que está en ese paraíso fiscal o en ese régimen tributario de preferencia, ¿sí? Simular la necesidad de un servicio o un financiamiento para trasladar utilidades de una jurisdicción a otra, ¿sí? En donde es más alto la tributación, pues va a tener el gasto o el servicio que no necesitan para precisamente justificar una menor utilidad, ¿sí? Duplicar los pagos por servicios y financiamiento para aumentar gastos deducibles y erosionar la base imposible, totalmente claro. Transferir la titularidad de activos intangibles. Y recordemos que los grandes escándalos, ya lo veremos con Nicolás, grandes escándalos a nivel mundial, son precisamente porque, vamos a decir nombres, grandes empresas con grandes intangibles y grandes marcas ubican sus intangibles en jurisdicciones de baja imposición. Y entonces lo que hacían era que las jurisdicciones que tenían un alto grado de tributación le pagaban grandísimas regalías por esos intangibles a ese país y llegaba ya los ingresos y ya no se pagaba nada, ¿sí? Por eso es que existe el informe país por país en donde se esboza sobre todo porque pues acá en Colombia
Sabemos el informe país por país no lo presentarán más de 20 contribuyentes, ¿sí? Porque pues obviamente tiene ingresos de más de 4 millones de pesos. Tengo que demostrar en un Excel todas mis jurisdicciones y qué porcentaje estoy pagando en cada una de ellas, ¿sí? Para hacer un análisis precisamente, y precisamente por eso lo creó así la OCDE, para determinar en dónde esas grandes multinacionales están dejando sus utilidades precisamente por productos intangibles. Ocultar información relevante, y esto es importante, sobre la valoración de transacciones en reestructuraciones empresariales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con el fin de efectivamente al hacer la reestructuración que sea a menor costo posible, puede ser que nosotros se manipulen, como ellos lo manifiestan, ese monto de la compensación porque hacen de un lado funciones, activos y riesgos y todos los análisis y dejan de un lado precisamente solamente lo que es el menor tributo en hacer la reorganización. Entonces, digamos que si uno hace una organización empresarial, tendrá que armonizar toda la parte que son funciones, activos, riesgos con la parte precisamente que debemos cumplir en cuanto a precios de transferencia para precisamente ese tema.